Buenas noches, qué gusto saludarles, es un placer compartir con ustedes la tertulia de noche de esta semana. Hoy tenemos como invitado en nuestro programa al exdiputado, un excelente amigo nuestro, Luis Ramón Carranza Cascante. Hoy vamos a hablar con Ramón un poquito para conocer su visión de este nuevo gobierno, ¿verdad? Ramón viene recién salido de la Asamblea Legislativa y pues queremos conversar con él qué le está pareciendo Rodrigo Chávez y este tema de sus decretos ejecutivos, de la discusión con la Asamblea, todo esto que todos conocemos de la prensa canalla, las promesas del presidente, en fin, varias cosas que mantienen a Rodrigo Chávez como uno de los presidentes más populares de América Latina. Un día veíamos una encuesta del CIEP que él por sí mismo está por encima del propio partido político. Por supuesto que el partido político quizás es poco conocido, pero Rodrigo Chávez goza de una buena popularidad del costarricense. Bueno, ¿hasta cuándo se va a mantener esta luna de miel a partir de una serie de anuncios que ha venido haciendo Rodrigo Chávez y que suenan muy bonito para el oído del costarricense? Pero vamos a ver en la práctica qué tanto de eso va a ser concreto, de todo esto que ha anunciado también de reformas, de ventas, de activos, en fin, qué va a hacer la Asamblea Legislativa, cómo se comporta un plenario ante una situación de estas. Son opiniones que vamos a conocer de Ramón Carranza esta noche, que es nuestro invitado. Ramón, gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, Álvaro, muchas gracias por invitarme. Usted sabe que siempre es un placer venir a compartir con usted. Y bueno, ya desde la barrera poder ver los toros moverse. Y en este caso es ver a los diputados entrantes, al Ejecutivo entrante, haciendo el ejercicio de gobernar. Porque yo lo que he dicho es, después de esta experiencia pasada, es muy distinto hablar a gobernar. Son dos cosas que no son sinónimos, ni siquiera se parecen. Ramón, usted viene de venimos de dos gobiernos del PAC, venimos con este nuevo presidente, ya no hay diputados del PAC. ¿Qué le ha parecido la conformación de esta asamblea desde el punto de vista ideológico también? Es una asamblea muy de derecha. Digamos, si lo vemos, el Frente Amplio sacó más diputados, pero muy ralitos. 6. 6 diputados, pero muy ralitos. Yo lo que he visto, haciendo crítica de lo que he visto estos días, estos primeros 3 meses, es que, y lo digo tal vez de una forma más fuerte, esos 6 no me están haciendo por Villalta. Claro. Y entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? Bueno, tenemos a un partido de Lee Freysan que saca un grupo importante de diputados totalmente de derecha. Tenemos a un partido de Liberación que lleva muchos diputados de derecha, la hija de Álvarez de Santos, Rodrigo Arias, claro. En fin, un grupo de diputados importantes que son de centro derecha, para no decir algunos más a la derecha. Y entonces... Fabricio Alvarado, que esos no tienen ideología, pero son especialistas en acomodarse a cualquier circunstancia, siempre y cuando les convenga, y normalmente les conviene estar a la par del capital. Y entonces vemos una asamblea legislativa para mí peligrosa, porque aunque hay diputados muy buenos, para mí Joaquín Hernández es un excelente diputado con criterio, y tengo que decírselo públicamente, me encanta el esfuerzo que hizo por pasar voto público, que fue un esfuerzo que nosotros hicimos. Nosotros votábamos y publicábamos el voto siempre, como protesta. Y es bueno eso. Porque es transparencia, Álvaro, claro. Y tengo que felicitar a Joaquín. Pero excepto esas posiciones de Joaquín que en Liberación son socialdemócratas de verdad, sí. Es una asamblea que todavía no hemos visto los frutos de verdad, cuando tengamos que ver, por ejemplo, Alianza del Pacífico, cuando tengamos que ver la venta de las instituciones públicas. Es la institucionalidad nuestra cuando tiene que decidirse en la Asamblea Legislativa. Así que yo todavía no lo juzgo, pero sí veo débil. Ojalá que el Frente Amplio logre hacer las pesas y contrapesas. Yo no soy de izquierda ni para nada, pero creo que las pesas y contrapesas son necesarias en un plenario legislativo. Ramón, ¿y cómo ha visto el fenómeno de este presidente, verdad? Un partido que nadie conocía y de repente es electo.
y es el que tenemos ahora. Yo tengo que confesarle, Álvaro, que yo voté en segunda ronda por Rodrigo. No, okay. Yo voté en segunda ronda por Rodrigo. ¿Y qué le gustó? ¿O era que no le gustaba Liberación? No es Liberación. No me gustaba José María. José María. Creo que José María, sobre todo en los últimos días, me dejó muchas dudas sobre su transparencia y su honestidad como gobernante. Eso me dio mucho miedo. De hecho, si usted recuerda, yo fui el que puse un tuit cuando tuve información de primera mano de que le iban a allanar la casa a Rodrigo Chávez en una acción político-judicial muy oscura y que había información real, rumores reales de que iba a ser allanada la casa de Rodrigo Chávez, y yo me di cuenta y puse un tuit aprovechando mi investidura como diputado para golpear. Y yo creo que no me arrepiento, era la democracia, es la esencia del voto, no se puede jugar con artimañas. Pero bueno, aclarado esto. Costaron duro a José María. Sí, aclarado esto, yo voté por Rodrigo y dije, me gusta más de lo que me asusta. Esa fue mi primera versión de Rodrigo, la lucha contra la corrupción, el golpear esos poderes que siempre han gobernado tras bambalinas en este país. El tema de los alquileres es algo que ha estado bien, me parece a mí, que la gente ha visto con buenos ojos esas barbaridades. Alquileres del sector público, claro. Aclaremos, porque hay otro que está afectando, que es el aumento de los precios de los alquileres a todos, pero los alquileres del sector público, Ciudad Gobierno lo propuso Luis Guillermo Solís, recuerda, sí. El gobierno de Guillermo Carlos Alvarado no hizo nada, por Ciudad Gobierno, tengo que decirlo, el presidente siendo del gobierno no hizo nada, pero eso es una propuesta de verdad. ¿Cómo es posible que tengamos aquí una institucionalidad, un pueblo pagando impuestos para pagarle? Ve aquí Hacienda, ¿cuándo paga Hacienda aquí en San Carlos un edificio? Hacienda es para toda la vida. ¿Por qué no pueden tener un edificio? Pero el mismo Poder Judicial anda alquilando y alquilando cuando es más negocio construir. Parece que Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, el PANI. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Todo eso alquilado. Todos alquilan. Parece que el negocio es alquilar. Porque todos sabemos, bueno, ¿cuánto se criticó a la Asamblea Legislativa cuando nosotros estuvimos, y que no fuimos nosotros, eso ya venía, por honor a la verdad, por el edificio de la Asamblea Legislativa? Ese es el modelo, un modelo de fideicomiso que en 20, 30 años de pagar un alquiler con ciertas características, el edificio pasa a ser de la Asamblea Legislativa. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno y eso me gusta, a mí me gusta. Ahora, ¿qué no me gusta, Álvaro? Porque tal vez es eso. Me gusta la posición radical contra la corrupción, de frente contra algunos grupos de poder. Lo que no me gusta es tal vez, y tengo que decirlo, que yo he sentido que él no tenía un buen conocimiento de lo que es gobernar. Porque hablar es lo que yo puedo sentir, gobernar es lo que yo puedo lograr. Y para eso se requiere mucha fuerza y mucha diplomacia. Es decir, sí el látigo contra la corrupción, pero sí a lo interno una negociación muy fuerte para lograrlo. Y digo, cuando el presidente dice aquí en San Carlos, en una semana tienen que estar los puentes en Santa Clara. Ya hablé y dije, y todo el mundo, y todos dijimos, qué bueno, así me gusta. Llevamos 2 meses, casi 3 meses, y los puentes no se han construido. Oye, y con estado de emergencia, ¿qué es lo que pasa? No es culpa de Rodrigo. Es que esa es la realidad de la institucionalidad que debemos combatir, pero a través de ese trabajo interno para lograr soltar esas amarras. Yo creo que ahí es donde tal vez se ha visto mal y baja el precio de las medicinas. Bueno, los que estuvimos ahí como diputados, y en el caso personal, que en la Comisión de Económicos perdí el proyecto para bajarle los precios a las medicinas, sabemos que lo que hizo el presidente no es cierto, porque el precio de las medicinas va a bajar cuando se obligue, se permita realmente importar al dueño de la farmacia. Esto no elimina, ese decreto no elimina las 3 droguerías que son las que pueden importar. Lo que hace es facilitarle a esas droguerías sí importar de mercados paralelos. Pero el mercado no se abre.
seguimos recetando por marca, no por elemento activo. Usted va a los consultorios de los médicos, Álvaro, y parece que tiene una farmacia. Sí. Son los visitadores médicos que le meten al consumidor. Le regalan las muerchitas a uno. Pero le meten las marcas más caras. Y, por ejemplo, yo de repente me compro, voy a decir una marca, Enantium, que es una marca. Pero como ellas existe un montón del elemento activo a mitad y a un 70% del precio, que hacen la misma función y que me economiza un buen porcentaje. Digo, la solución es avanzar con el proyecto de ley que está en la corriente legislativa. Pero entonces eso que y que rompe el presidente monopolio. no es tan... No se ve así como que yo el Cataflán mañana encontrar más barato en otro lado, que es lo que uno usa por lo general para la tos. Bueno, y vaya a la farmacia y se da cuenta que más bien los precios se han disparado de las medicinas. Y yo invito a los que vayan a las farmacias. ¿Por qué? Porque lo que es real es que hay que hacer una ley para abrir el mercado. A mí, Álvaro, yo siempre utilizo un termómetro y se lo recomiendo a los televidentes para ver cuándo algo no surte efecto. Cuando las casas farmacéuticas, las droguerías, las dueñas del negocio están calladas, es que no les hace daño. Sí. Cuando los empresarios, el sector empresarial, las cámaras empresariales de este país apoyan una ley, es porque ya sabe que no les hacen daño, que se la cargan al pueblo. Y entonces es como el termómetro, es decir, porque esos sí tienen el poder, esos tienen el poder político. Hablaba con Joaquín Hernández y Jorge Rojas ahora la semana anterior en la municipalidad, primero para felicitarlos, están unidos trabajando y eso me gustó. Y le decía, Joaquín, te felicito, te enfrentaste a tu propio partido para pasar el voto público. Y me decía, Ramón, aquí siento el precio de no deberle a nadie mi diputación. A mí nadie me pagó para... Me financió la campaña. Me financió la campaña y yo entonces puedo ser libre. Y yo le dije, tiene razón. Esa misma posición tomé yo cuando me enfrenté a mi misma fracción, excepto Welmer, al presidente de la República y a todos los diputados con el tema del narcotráfico. La libertad para poder gobernar. Ahora vamos a hablar de eso, pues yo un día eso escribí y creo que lo comentamos una vez, que no le dieron mucha pelota, hablemoslo de una vez, al diputado Alajuela, que dijo, me llamaron y decía, a usted no lo han llamado, no han sentido la presión para elegir un magistrado. Yo escribí en mi Facebook, qué peligroso que es, incluso en referencia a usted, Ramón en su momento le dijeron que era paranoico, porque usted varias veces incluso lo vacilábamos y Ramón, le van a meter un balazo por estar diciendo, porque es peligroso, Ramón, decir eso. Claro. Y nadie dijo nada, usted vio que eso pasó, digamos, es que, digamos, que alguien diga, vea, es que me están presionando el narcotráfico por elegir magistrado, Ramón, es que eso es muy serio. Eso requería una... Y eso aquí pasó y se fue, hoy están ahí en igual, pero digo yo, digamos, es que eso es muy serio, para mí eso es una cuestión muy seria, cuando se habla de que el narcotráfico, vea lo que le pasó al alcalde del sur, entonces quiere decir que hay cosas que hay que ponerle atención, y en este país eso no se puso atención. Lástima que no hay nombrado un fiscal general de la República, que no lo han nombrado para agarrar una denuncia de eso, darle seguimiento a ver hasta dónde llega. Pero al menos una comisión legislativa o al menos la comisión de narcotráfico debió abrir un proceso de investigación sobre ese tema, Álvaro. No les interesa. Cuando, esto que dijo este magistrado, cuando yo fui diputado sentí a un ex magistrado detrás mío acosándome todos los días con mensajes. ¿Recuerda cuando... Para que lo votara por él? No, es que estaba la decisión si se reelegía al presidente de la Corte, al magistrado Cruz, ¿recuerda? Sí. Que yo dije que no iba a votar por él. Pero después mi amigo Welmer me convence de que había un grupo en el Poder Judicial que quería sacar a Cruz para montarse. Y el otro grupo era más peligroso. Entonces yo, sin mucho conocimiento sobre el tema, porque la realidad, ese mundo del Poder Judicial es un mundo aparte y hay que llegar a estudiarlo, donde han llegado precisamente, cuando usted ve el voto secreto y todo eso, era precisamente para llevar gente afín a grupos. Bueno, cuando yo decido votar por el magistrado Cruz, aún contra mi voluntad, porque nunca estaba de acuerdo con los perpetuos, decía yo, tenía muy poca información del magistrado, pero no me gustaba porque tiene toda la vida de estar ahí.
tuve el acoso de un ex magistrado, pero oiga, eran las noches con mensajes por las redes sociales acosándome tremendamente. Y entonces yo dije, bueno, esto que le pasó a Lely Borges, el diputado de Alajuela, no es nada nuevo. El narcotráfico está presente en la Asamblea Legislativa. El narcotráfico tiene peones en la Asamblea Legislativa. Álvaro, y lo digo con propiedad, tiene peones dentro del plenario legislativo. ¿Pero qué mueven leyes o qué mueven, Ramón? Bueno, sobre todo que no pase extinción de dominio. ¿Por qué extinción de dominio no pasa, Álvaro? Porque ahí están los peones de sus grupos de poder. ¿Pero eso qué es, extinción de dominio? A ver, extinción de dominio, Álvaro, es sencillo y para todos los televidentes. Extinción de dominio lo que plantea, y eso lo ha usado Colombia con gran éxito para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero, lo que hace es la Fiscalía o el Poder Judicial crea una segunda o una instancia superior. Entonces resulta que el principio de inocencia se mantiene. A Ramón le hacen una investigación porque de repente Ramón comienza a hacer ostentación de mucha plata. Pero la Fiscalía no logra determinar, no tiene las pruebas suficientes para decir, porque no lo agarraron con la valija, esto es producto del lavado de dinero o el narcotráfico. Y entonces la Fiscalía ahí sí llama a Ramón y le dice, mire Ramón, te hemos estado investigando, pero no hemos logrado determinar el origen de tus recursos. Lo vamos a pasar a usted a la instancia de extinción de dominio. Y entonces extinción de dominio llama a Ramón y le dice, mire, ya te investigaron, no pudimos determinar el origen de esa riqueza suya. Te vamos a dar 6 meses para que demuestre de dónde usted adquirió tanta riqueza. A Ramón se le mantiene el principio de inocencia como persona. Pero si en esos 6 meses Ramón no logra demostrar la extinción de dominio de dónde y cómo, qué herencia tuvo, si recibió, se ganó la lotería, si cómo hizo para tener ese capital, le confiscan las propiedades. El Estado le confisca las propiedades. Y entonces, ¿a quién está golpeando? A Ramón no, porque no lo meten a la cárcel. Le sigue la investigación bajo el principio de inocencia. Pero las propiedades se confiscan. Entonces, ¿a quién golpea? No a Ramón, sino golpea a los carteles de la droga, que son los verdaderos dueños de la plata, y así de eliminar el incentivo para venir al país. Porque eso no pasa. Álvaro, usted no tiene problema, ni yo, ni la mayoría de los costarricenses, de demostrar cómo tenemos la casa, cómo compramos el pedacito de tierra. Claro. ¿Por qué le tienen miedo a eso? ¿Por qué? Interesante. Y entonces es donde uno dice, el narcotráfico y tiene peones dentro de la Asamblea Legislativa ayer, hoy y siempre. Y aquí está la máxima que dijo el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, perdón, el presidente de la Corte en la comparecencia en la comisión que yo creé para investigar la influencia del narcotráfico en la política, que nos dijo, si no hacen algo ya, así nos dijo, y nos dijo a los costarricenses, si no hacen algo ya, en 2 o 3 campañas no estaremos eligiendo el presidente de la República entre partidos políticos, sino entre carteles de la droga. Álvaro, no lo dijo Ramón, evidente, no lo dijo Ramón, lo dijo el presidente de la Corte en una comisión legislativa, y ahí está. Bueno, Cruz no quiso reelegirse. Yo creo que el poder, son gente ya mayor. Y me imagino que también ha sentido porque la reunión que tuve con el presidente como que no quedó muy conforme, ¿verdad? Con las regañadas que les pegó el presidente de la República. Después de ahí fue que dijo que no se iba a reelegir. Porque el presidente tiene razón. Porque el presidente tiene razón. Si eso, la Corte ha sido un nido de ¿cómo se llama? También de personas corruptas que han sido protegidas y que han estado. Bueno, ustedes han visto exmagistrados que que tuvieron procesos. Usted vio lo que pasó ahora en la Fiscalía cuando Emilia Navas, el esposo, es el que defiende los cuestionados de Diamante. Eso no es nuevo. Esto no es nuevo y tiene que renunciar. Se renuncia y además se pensiona y se van con grandes pensiones. Lo de la Corte no es nuevo y lo que dijo el presidente tampoco es mentira. El problema es que les duele y entonces se escudan bajo la independencia de poderes para hacer esa carcasa, esa cúpula que protege y precisamente esos grupos, porque la Corte además, como les señalaba antes, está dividida en grupos.
Ramón, hay dos temas que son importantes para el sector agrícola. Ruta del arroz, y el presidente dice, vamos a la Alianza del Pacífico. A eso sí le tengo miedo. Vos sabes, de todo lo que ha hecho el presidente, el sector agropecuario ya debería estar con las luces rojas bien encendidas, porque yo siento que no solo la ruta del arroz, que es la ruta de los beneficios a los importadores, es sacrificar. Pero Álvaro, y televidentes, es que la ecuación es tan sencilla. Si yo tengo 500 personas produciendo arroz, que es el grupito chiquitico que dice el presidente que hay, 500 personas produciendo, 500 agricultores. Pero no es tan poquito tampoco. Por supuesto que no es poquito, pero lo minimizan. Hay todo un encadenamiento. Lo que yo llamo la huella de ese kilo de arroz, tiene todo un encadenamiento que va desde el campesino más humilde que trabaja el campo, al transportista, al industrial, a los empleos que genera la industria. Y la economía que genera alrededor de todos. Porque un país, a ver, hay dos formas de ver, y si en algo yo pude crecer en esos 4 años fue en el tema económico. Tuve a la par a un gran amigo como Welmer Ramos, que es uno de los economistas más brillantes que tiene este país, y uno de los socialdemócratas, porque Welmer se autodefine socialdemócrata. Claro. Él es de origen, y su familia liberacionista, y es un enamorado de la ideología socialdemócrata. Y él, y siempre trabajamos el tema económico, y me iba para el despacho de él a ver las ecuaciones de cómo sacar este país adelante. Y entonces una de esas es, un país no crece, no se desarrolla por la plata que tengan los grandes empresarios. Un país se desarrolla o por que los precios sean muy bajos. Porque Costa Rica siempre ha sido más caro que cualquier país centroamericano, pero hemos vivido mejor que cualquier país centroamericano. Qué curioso, ¿ah? Sí. Y pagamos más. Entonces, un país no se desarrolla por el precio de un producto, sino de la capacidad de compra que tenga esa familia en el país. Es decir, si yo pago 50 colones más por un kilo de arroz, lo importante es que yo tenga los 50 colones. Porque puede que valga 50 colones menos, pero no tengo los 50 colones. Y entonces el país se desarrolla en la medida de que hagamos políticas correctas para devolverle plata a la gente para que tenga capacidad de compra. Y yo creo que esto de la ruta del arroz, lo que estamos haciendo es quitándole capacidad de compra. Ese campesino que trabaja en el campo ya hoy no va a tener plata para comprar el arroz, aunque se lo ponga más barato. Aunque sea 2,000 pesos menos. Sí, o el que trabajaba... Y después no le va a dejar plata al pulpero, no va a hacer lo otro, digamos. Todo el encadenamiento económico se pierde. Es que hay que ver quiénes son los importadores. Bueno, y ahora un audio que el presidente tendrá que aclarar, a mí me dejó muchas dudas, porque beneficia precisamente a Bernal Jiménez, que es uno de los importadores. Y uno de los, junto con Calixto Chávez, sus principales financiadores de la campaña. Y entonces, ojalá que el presidente, y yo, la verdad, yo quiero que le vaya bien, pero que pueda demostrar que eso no es cierto, porque si ahí estaríamos mal. La ruta del arroz es una tabla más al ataúd del sector agropecuario. Y el gran cajón que quedaba para meter a los productores se llama Alianza del Pacífico. Ya aquí la Cámara de Ganaderos está reaccionando. No podemos, Álvaro, competir en carnes con Argentina, con Uruguay. No podemos competir en frijoles con la misma Argentina, con los países de América del Sur, porque hay que reconocer que ellos tienen una cadena de incentivos a los productores, cosa que aquí no existe. Claro. Tienen además, no pesan sobre ellos las cargas sociales que nosotros tenemos. En Costa Rica se vive mejor que en muchos países de América Latina. Esa es una realidad. Es que nosotros, cuando no salimos, creemos que nosotros vivimos mal. Podemos vivir mal o bien, pero vivimos mejor que Nicaragua, mejor que cualquier país de Centroamérica, inclusive que el pueblo panameño. ¿Por qué la gente cuando va a Panamá de Costa Rica dice, qué barato que es en Panamá? Allá sí se puede ir a comprar. Porque tenemos mayor capacidad de compra que ellos. Pero el pueblo panameño ve caro porque no tiene esa plata que el tico tiene. Sí. El problema, Ramón, de los efectos que eso pueda tener en el sector agrícola es que
y ahí, estamos creciendo a nivel de pobreza. Vamos a tener más pobres y eso tiene un mayor impacto que lo que tenemos ahora, y eso es lo que quizás no hemos revisado. Creo que ahí hay que revisar esa parte. Igual que el tema de los agroquímicos. La fórmula para importar agroquímicos, que se supone que con eso, de los agroquímicos o los productos que utilizan para diversos sectores agrícolas va a ser mucho más barato, que ahora están carísimos por la guerra en Ucrania. No, porque además, ahora precisamente estaba haciendo una nota sobre el tema de los agroquímicos y el decreto del presidente. Bueno, y la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña Canapé, a través de su representante legal, dice que eso es una farsa, que el decreto es una farsa, que nada les ha mejorado el registro de nuevas moléculas, el decreto del presidente. Porque igual que las medicinas, tiene que ser una ley. ¿Y qué es la ley? Es muy simple, porque es homologar. Si un producto ya está siendo utilizado en Europa, Estados Unidos, que es a donde nosotros exportamos y donde tienen un avance mucho mayor en conciencia ambiental y de protección al trabajador que nosotros, la idea es que ingrese al país sin mucha traba. Y para eso se requiere una ley. Creo que tenemos que avanzar. Por eso que Dios proteja al presidente. Yo igual creo que el señor presidente, sigo creyendo que tiene buenas intenciones, pero que esas buenas intenciones tiene que materializarlas en buenas acciones. Ve el tema de la carretera Florencia-San Carlos. En mi gobierno lo vamos a hacer. Yo publicaba en la página de La Región esta semana que con un título bastante llamativo, porque es una nota, un reportaje mío, carretera San Carlos en la cola de un venado. Y lo demostré con hechos que está en la cola de un venado. ¿Ahora es culpa de este gobierno? No, no es culpa de este gobierno. Es culpa de Diamante, de todo el escándalo de Diamante que hizo que Tara La Lima, el empréstito del BID para la carretera Florencia Naranjo, que nosotros aprobamos siendo diputados, que le da 225 millones de dólares para construir la carretera de San Carlos, está condicionado. ¿Condicionado a qué? A que en el componente 1 del empréstito, del crédito, del préstamo, para que se haga la carretera San Carlos, debe estar al menos con un 50% todas las obras del componente 1. ¿Y cuáles eran las obras del componente 1? Tara La Lima es solo una. Pero además son 6 obras de las OBIs, obras impostergables, de la ruta 1 del corredor San José-San Ramón. Y Tara La Lima tiene un 10% de avance, Álvaro. Dice el ministro, palabras del ministro, de que avanza a un 1% por mes. Es decir, que en un año avanzaría a un 12%. 10 llegaría a un 22% el próximo año. Entonces, nada más a que Tara La Lima. Sí, no llega a un 50% terminando este gobierno. Entonces, bueno, pero si eso no fuera un problema, Álvaro, si eso no fuera un problema, y amigos televidentes, las 6 obras, las OBIs que llaman, ¿cuáles son? El puente Juan Pablo II, ahí en el Hospital México. El puente sobre el río en Alajuela, ahí en la entrada a Alajuela. ¿Cómo se llama? El acceso a Naranjo, el acceso a San Ramón. Claro. Y esas ni siquiera han salido a licitación, Álvaro. Y tienen que estar en un 50%. Es decir, la carretera San Carlos, si no hay algo extraordinario, yo espero que el ministro dijo que iba a ir a negociar con el BID para ver si le quita esa restricción. Y ahora me dirían, ¿por qué ustedes como diputados aprobaron eso? Bueno, yo no tengo que gozar que María José, no fui yo, María José hizo una gran lucha para quitar esas, y por supuesto que yo la apoyaba, pero ¿cuál fue lo que dijo el banco del BID? Yo presto la plata, yo pongo las condiciones. Sí. Dígame si lo quieren o no. Y entonces ya... Ramón, ¿qué pasó con la ruta salir a Sucre? Bueno, eso sí está avanzado, porque eso ya nosotros, cuando salió este gobierno y eso lo luchamos, ya está en proceso de licitación. Para eso es plata, no depende de esos recursos. Y además,
no es que no se ha hecho, la carretera, yo hablaba con Iliana Aguilar, que es la gerente del proyecto, y habla de que se ha estado en los estudios, para eso habían 6 millones de dólares, y dice que no se han gastado ni 2 millones de dólares haciendo estudios. Lo de Sucre, para habilitar la abundancia Sucre, eso va por buen camino y yo espero que más bien el gobierno agilice el proceso licitatorio para que eso se haga. Otro proyecto de Centro Valor Agregado, que también lo vi que usted escribió algo y que estaba tambaleando el tema. Ahora estaba, precisamente antes de venirme para acá, estaba terminando una nota sobre el tema porque efectivamente la nueva presidenta ejecutiva del INS pidió a la junta directiva revocar los recursos, los 1.360 millones de colones para la construcción del Centro de Valor Agregado. Eso se acordó y se le comunicó ahora el 10 de agosto, le mandaron al presidente ejecutivo del CNP de que le quitaron los recursos. Dichosamente hablé con Joaquín y con, esa era la nota que hacía, con Jorge, y me dice que en la comisión de la Juela hablaron con el presidente de la República y que el presidente llamó a la presidenta del INS y le dijo, esa plata va porque el Centro de Valor Agregado va. Entonces, eso nos alegra, pero lo que tenemos que esperar es no solo eso, es que si hay un acuerdo para quitarle los recursos, tiene que haber otro acuerdo para devolvérselos, sí, si no, ya hay que ser como Santo Tomás, hay que meter el dedo en la llaga para creer, sobre todo en la política, para Dios no, pero para la política sí. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para seguir compartiendo con Ramón Carranza, exdiputado que está con nosotros hoy en Tertulia de Noche. Vamos a hablar sobre la propuesta de venta de bancos, del VIXA y del Banco Costa Rica también que anunció el presidente de la República ahora cuando cumplió 100 días de su gobierno. Ya volvemos con Tertulia de Noche. Bien, seguimos esta noche con Tertulia de Noche aquí compartiendo con el exdiputado Luis Ramón Carranza, ahora retomando sus proyectos del periódico La Región, como llaman, es su página en Facebook para que también lo sigan a Ramón en La Región. Ahí está de nuevo Ramón en sus proyectos periodísticos. Ramón, ¿qué le pareció el anuncio del presidente de vender el Banco Costa Rica y el VIXA? Como los herederos, cuando... ¿Hablaron ustedes de eso en la asamblea? Claro, claro. Cuando nosotros llegamos, eso fue un proyecto que estuvo en la mesa. Es decir, VIXA, Banco de Costa Rica y la FANAL estuvieron en la mesa. Y nosotros, y cuando digo nosotros, tal vez Welmer Ramos y este servidor, dentro del PAC y algunos otros en Liberación, fuimos los enemigos y le dijimos al presidente, no. Eso es como el heredero, voy a utilizar un término bastante feo, el heredero vagabundo que llega y se encuentra las fincas del papá y no quiere trabajar y entonces comienza a vender todo aunque sean productivas. Lo productivo no se vende. Es decir, el Estado, no solo los bancos son un gran negocio que sostienen a ese viejito que le pagan es que eso es lo que la gente no materializa. Usted que recibe la pensión del régimen no contributivo, claro, encienda las alertas, porque su pensión se alimenta en gran parte de las ganancias de los bancos. El 10% del fomento cooperativo viene de ahí. El Infocop, un 10%. El cooperativismo. Bueno, si el cooperativismo no se pellizca, sí, bueno, tenemos que ver, porque lo más fácil es cortar ese aporte social quitando la vaca que da la leche. Eso es el que mata la vaca, se come la carne y se queda sin la leche. Cuando son negocios altamente productivos. Pero si eso no fuera suficiente para decir los bancos no se venden, Álvaro, los bancos no solo cumplen esa función de generar ganancias para el impacto social y que bañan a los más pobres, a los más necesitados, sino que cumplen la función de regulador. A ver, vamos a la historia. Cuando Pepe Figueres nacionaliza la banca en Costa Rica, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque los bancos privados hacían lo que les daba la gana, Álvaro. Es que vayan, lean la historia.
no solo las ganancias, hacían lo que le dan la gana con el pueblo. Si acabamos de pasar usura y datáfonos. Dígame usted, ¿a los bancos del Estado hacían usura? No, Álvaro, nosotros en la investigación que hicimos, los bancos del Estado nunca pasaron las tarjetas de crédito de más del 30%, ni las cooperativas. ¿Quiénes hacían usura? Los bancos privados. Y a esos son los que queremos entregarles este negocio para que ahí sí que aprieten al pueblo. Los bancos públicos no solo son un gran negocio, sino que son lo que regula el mercado financiero en este país. ¡Qué peligroso este movimiento! Porque este movimiento sí que nos entrega a la oligarquía del siglo XXI, que son la oligarquía de los banqueros. Pero también ahí están las becas de CONAPE. De CONAPE. Plata, invalidez, vejez y muerte, que es un régimen que dicen que está quebrado. Plata, el fomento cooperativo, todo social. El tema, por eso en alguna medida nos contaba Max, ¿por qué no vendieron al final FANAL? Todo lo que significa alrededor de una empresa como eso, además de la plata, el alcohol que da, ¿verdad? Y otros Álvaro, véale el desprestigio que están haciéndole a FANAL. FANAL, en el 2020, en medio de la crisis, vendió en ventas 60.000 millones de colones. Y esos datos están ahí si quieren desmentir a Ramón. 60.000 millones de colones. Le pagó en impuestos al Ministerio de Hacienda 13.000 millones de colones de esos 60.000. ¿Eh? Además, financia CONAPAN y un montón de instituciones, hasta la municipalidad de Grecia con 100 y pico de millones de colones. Cuando yo tengo instituciones que son un negocio, no las puedo vender. Pero peor ahora lo que están diciendo, cerrarla. Cerrarla para hacerle el negocio a Laica y a los empresarios privados, porque ya nosotros teníamos proyectos ahí que decían, precisamente creo que era de Fabricio Alvarado o del grupo de Nueva República, para entregarle Laica, la Fábrica Nacional de Licores a Laica. Esto sí que es peligroso. Y el IFEINSAN estaba proponiendo bajar el impuesto a las cervezas importadas. Bueno, eso es una lucha. Eso es una lucha. Es increíble, ¿verdad? Precisamente dentro. Ramón, ¿qué es que uno pierde la perspectiva cuando llega a la Asamblea Legislativa en los temas sociales? No, Álvaro. No. Mucha fuerza de los grupos. Lo que pasa es que hay peones de esos grupos. Hay gente que o son banqueros o tienen negocios él y es un gran empresario. Y no dude que si revisáramos es muy probable que encontremos sus raíces. Pero el IFEINSAN diciendo que era un error, que querían vender parte de la Biodiversidad de Costa Rica. Sí, es que los peones del capital siempre han estado. Yo cuánto critiqué cuando fui diputado al presidente Carlos Alvarado, siendo del PAC, porque tenía ahí a Garnier como representante de enlace con el sector empresarial. Y no tenía salario. Lo que era un peón para ver que no se moviera lo de medicinas, que no se moviera lo de usura, que no se moviera. Y entonces siempre lo criticamos, Welmer y Ramos y yo, y le mandamos notas, porque no es que nos quedamos callados, ahí están certificadas las notas donde le decíamos, presidente, no entendemos cómo el mismo Estado no nos ayudaba en la lucha contra la usura o la lucha contra datáfonos. ¿Y por qué? Porque ahí tenía, o para medicinas, no tuvimos ningún apoyo en el tema de Casa Presidencial para la lucha a favor de las medicinas, porque ahí estaban los peones del capital. Ramón, estamos viendo una línea de miel con el presidente. ¿Cómo ve usted ese tema de la popularidad del presidente, el tema de las conferencias de prensa, la prensa canalla, la señora Epurral, todo este tipo de cosas que son muy visibles para el público y que lo tienen encantado, indudablemente? El pueblo está urgido de que alguien lo dijera. Y el presidente lo ha dicho. Ahora, también tiene que hacerlo. Y esa es tarea pendiente. Es decir, por eso, como arrancamos en esta entrevista, yo le decía, hay una gran diferencia entre hablar y gobernar. Hablar, yo puedo decir todo lo que yo quiera, todo lo que me parece, todo lo que el pueblo le duele, y entonces hasta ahora el pueblo
ha dicho el presidente, dice lo que yo quiero, la lucha contra la corrupción, Sí, eso está muy bien. la lucha contra los grupos de poder, y eso está muy bien. La lucha contra los mandos medios que han gobernado este país durante décadas y siguen gobernando. El presidente ya lo dijo. Ahora, si no los rompe, si no cambia esa historia, entonces yo creo que el desencanto vendrá pronto. A mí lo que me da miedo es que esos discursos sean una fachada, como que soy muy del pueblo y soy muy popular, porque ahí se ven fotos comprando jocotes y comprando en el mercado, pero estas decisiones de vender activos, de querer meternos en Alianza del Pacífico, de la ruta del arroz, de todo este tipo de cosas, que realmente son decisiones que sí pueden afectar a la gente no las esté viendo porque sigue enamorada del discurso del presidente popular. Y en eso, en el costarricense en sí, a veces la razón no la tiene muy a fondo porque eso lo invisibiliza. Y creo que la comunicación la han utilizado muy bien para que la gente se centre a ver un presidente que como usted dijo, tiene que decirlo, pero hay otras cosas que también está diciendo, pero no se están viendo. Nos estamos quedando en lo emocional. Bueno, es que, a ver, yo digo que para gobernar hay que conocer la institucionalidad. El presidente viene llegando de fuera del país durante 30 años y no es culpa de él. Él tiene buena intención. El problema es que de repente lo que era normal en países que él andaba tratando con el Banco Mundial, lo que era normal, y era normal en Nicaragua, y era normal en Costa Rica, era diferente. Es decir, usted va a El Salvador y no tiene que preocuparse por los bancos públicos, ni por el INSS, ya todo eso lo vendieron. Ve a México, México todo lo vendió y nunca cambió la pobreza. Es decir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Álvaro, el presidente se ha venido a encontrar con una institucionalidad, ya ha venido aterrizando, y ha venido a ver que no estamos en los 70, no es cuando tan el fácil. presidente decía, hágase esa carretera y se hace. Cuando dice una cosa, no, el presidente es solo una voz, tiene que pasar por lo técnico y por toda esa maraña, que no es culpa de él, de instituciones y leyes que se hicieron, que yo digo que adrede hoy amarran a este país, porque una ley sostiene la otra. Vea la carretera de San Carlos. ¿A alguien se le antojó decir que hay un pozo de agua, era un humedal, y paralizó a través de la Sala Constitucional un proyecto? Y ahora hay un proyecto de ley para hacer una compensación, porque en lo que era un tajo viejo que se hizo un pozo de agua, ya hay vida y entonces hay que compensarlo. Es decir, este país lo amarramos porque hay grupos de izquierda extrema que les interesa vivir del conflicto y que... No, y que quieren ver a Costa Rica como en la época de la colonización, veámoslo desde la playa y todo lleno de vegetación y vamos en el mar. Claro, pero sigo como en mi carro y sigo quemando combustibles y sigo utilizando. No, creo que si vamos a hacer una obra va a tener un impacto ambiental y habrá que compensarlo. Yo creo que está bien, claro. Pero vea el puesto aduanal Tablillas. Tuvimos que hacer una ley y compensar donde era un desierto ya, porque ahí no hay árboles, hay tablillas, nada, ya todo estaba desprotegido, pero a alguien se le antojó ver ahí una montaña verde y un montón de flora y fauna, claro. Y presentó un recurso y paralizó eso por 4 años, estando la plata para construirlo, y hasta ahora claro. Ya hay que ir a buscar la plata y terminar, porque entiendo que ya se la han llevado, no sé, pero hasta ahora ya hay una ley que sustenta para que se construya el puesto. Ramón, ¿y la Asamblea Legislativa cómo la ves vos? ¿Invisibilizada? O esa participación, sobre todo que usted ha estado ahí y las relaciones presidente-asamblea, para eso tienen un ministro de la presidencia, y siempre se conversan y siempre están en ordinarias, extraordinarias. Ahora la Asamblea Legislativa, como que todo está centrado en el presidente. Álvaro, hay que ver que el discurso del presidente le cae bien a muchos de la Asamblea Legislativa. Excepto de los bonos, que el presidente tiene toda la razón y no quieren pasárselo porque los bancos no lo permiten. Ese es el ejemplo. Cuando digo la oligarquía de los bancos, sí. ¿Por qué no pasan eurobonos? Porque a los banqueros no les conviene. Y porque Lee Freysan y Rodrigo Arias y la hija de Álvarez de Santos son peones de esos grupos. Y entonces no quiere que pase porque no les conviene darle estabilidad económica a un país.
Pero la Asamblea Legislativa mayoritariamente está callada porque es afín a esas ideas de deshacerse de los activos del Estado, Bueno, pues esa idea venía Rodrigo Arias de por la supuesto, apertura del sector eléctrico. y Álvarez de Sante, en la misma línea. Claro. Entonces, creo yo que ese silencio puede ser un silencio complaciente con un discurso que les conviene. Y entonces ellos saben, están como el lobo ahí, alertas, porque saben que en todo lo que es afín a sus ideas va a avanzar y en lo demás se encargan de entrabarlo. Hoy lo dijo Álvarez de Sante, usted vio, si lee una nota, no sé en qué medio, dice Álvarez de Sante que al presidente recomendándole realismo, porque lo que le van a dar son 1.500 millones de dólares de eurobonos. ¿Y por qué es eso? Para tenerlo agarrado del pescuezo, como tuvieron agarrado del pescuezo al gobierno anterior, para dosificarlo, claro. para que demuestre voluntad en la reducción del gasto. El mismo discurso del gobierno anterior. Puñeta, si no es lo mismo ir a negociar 6.000 millones de dólares que 1.500 en el mercado internacional que 1.500. Claro. Yo puedo conseguir tasas de interés más bajas y plazos más largos si voy por 6.000 millones de dólares, que sí o sí los voy a necesitar. Es que es lo que el pueblo no le han dicho. Sí o sí los voy a necesitar. Lo diferente es, o los consigo donde el prestamista usurero, que son los bancos privados en este país, o afuera con otras o tasas. me voy al mercado internacional donde ahí está la oferta y la demanda y puedo conseguir tasas de interés cómodas. Esa es la diferencia de 6.000 millones de dólares o 1.500 a cuentagotas para tener al gobierno, al Poder Ejecutivo agarrado al pescuezo. Ramón, es que los bancos tienen mucho poder en este país, ¿verdad? Mucha plata, es que es mucha plata, Álvaro. Cuando usted vea, cuando nosotros revisamos datáfonos, cuando tenían a los pequeños comercios, le cobraban hasta un 5 y un 12% por yo pasar la tarjeta de mi plata, cuando el Estado invirtió en Internet para tenerlo en la mayoría de las partes del país. Y los bancos, sin hacer nada, porque era un trámite meramente electrónico. Un tarjetazo, nada más. Un tarjetazo de mi plata, le cobraban un 5%. Yo hablaba con Ronald Villalobos, un amigo de Daytona, para hacer el anuncio en Santa Rosa, y me decía, Ramón, los impuestos. Y le digo, ¿cuánto está pagando entonces por pasar la tarjeta? Ni me lo diga, el juez me trajo los papeles, un 5%. ¿Cuánto vende usted? Bueno, yo no sé, más o menos, digamos que vendía 50 millones de colones al mes. Le pagaba al banco 2,5 millones por mes. Nada más para hacer así. Porque pasaba la tarjeta. Eso cambió, hoy es un 2% y entonces Ronald debería estar pagando 1 millón. Le puede estar quedando 1,5 millones libres si vendiera eso. Antes eran las constructoras, ¿verdad? Ahora pasamos más a los bancos, aunque las constructoras siguen teniendo fuerte peso. Bueno, es que hay que ver, para eso hay que ir a ver el origen de los negocios. Álvaro, muchos de esos grandes capitales se mantienen. La plata por eso. No, se mantienen, porque ahí están las puertas giratorias también, se mantienen en el gobierno, en los bancos, en las empresas constructoras. El poder económico no es que está solo en bancos. Está por todo lado. Es que ya lo vimos con la Nación, Parque Viva, ya lo vimos con la Nación, las inversiones en bonos. Son poderes. Guillermo le dio bastante a la Nación, ¿verdad? Muy mal, puede ser del PAC o no del PAC, sí. Pero invertir esa plata de forma tan riesgosa, siento yo, y es una empresa privada que es relativamente pequeña si la vemos con el mundo. O lo que hicieron... Al final dijo el presidente que esa plata estaba en el Parque Viva. Sí, lo que hizo también el Banco Popular, ir a comprar en el extranjero, con pérdidas enormes, pudiendo invertir en carreteras en este país. Si hicieran fideicomisos, tendrían una tasa de retorno muy, muy fuerte y asegurada para los inversionistas que son los dueños de pensiones y todo lo demás. Pero no, fueron al exterior a vender y ahora con la crisis pues se cayeron y eso lo pagan no ellos, lo paga el pueblo. Ramón, ¿qué espera entonces del presidente aquí para adelante después de todo esto? Que le vaya bien. Yo sinceramente, Álvaro, yo sigo creyendo que el presidente tiene buenas intenciones y por el bien de este país requerimos que en esta lucha, en lo positivo, que le vaya bien, en su lucha contra la corrupción. Y necesitamos
al pueblo, al sector agropecuario y al cooperativismo, golpeando la mesa, pero con fuerza. Los bancos no se venden. El sector agropecuario no se cambia por 5 importadores. Los regímenes de pensiones de la caja, la gente defendiendo la caja. Yo creo que eso es lo que yo quiero, que el presidente gobierne, pero que también le ayudemos diciéndole, presidente, en qué se puede equivocar, porque él no es un Dios, él es un presidente y hay veces también se equivoca, y yo creo que también lo podemos convencer de que los bancos no se venden, de que la Fábrica Nacional de Licores es un buen negocio, de que producir es más rentable que importar y que además seguridad alimentaria es sinónimo de seguridad nacional, y si no, que lo diga el mundo hoy con la crisis de Ucrania. Tiene que tener cuidado porque el sector de la OCAEP le habla muy de cerca. El discurso del presidente de la OCAEP y el discurso del presidente son muy similares. ¿Y están felices? Y están felices, pero es que eso es el tema, porque en su sector, de hecho que tiene hasta un ministro que fue director ejecutivo de la OCAEP, es lo que más influye. No vemos de la parte social influyendo mucho al presidente para tomar esas decisiones, y los veo como muy coincidentes. Y toda esta agenda de ventas de activos, de vender la FANAL, ha sido una agenda que, como dicen algunos, no es que se quieran vender, me los quiero comprar. Exactamente, no es que quiero vender, es que alguien me los quiere comprar. Si no, no se vende. Si no, no se vende porque no es un buen negocio. Ningún empresario privado invierte en un mal negocio. No. Invierte en lo que le va a generar muchas ganancias. Ramón, muchas gracias. No, muchas Muy bonita gracias, la conversación hoy con usted. A usted por habernos acompañado. Recuerden que Tertulia de Noche se reprisa los domingos a las 7 de la noche, así que si usted quiere volver a ver Tertulia de Noche esta semana, miércoles a las 9 de la noche, repetición los domingos a las 7 aquí en Canal 14. Que por cierto, la próxima semana vamos a hablar del sector cooperativo, vamos a hablar cómo está viendo el sector cooperativo todo este tema que está pasando del arroz y también de la venta del Banco Costa Rica, porque indudablemente afecta directamente sus ingresos, ya que si venden el Banco Costa Rica, bueno, habría que ver dónde van a captar ese 10% de recursos que se le invierte para el fomento cooperativo. Nos vemos la próxima semana en otro Tertulia de Noche, aquí en Canal 14. Chao.